el volumen. Dice, el programa definirá las variables arista, altura y volumen de 16 bits. Entonces tenemos dos variables inicializadas y por supuesto C, el volumen que no está inicializado. Entonces empezaremos. A ver. Defino arista. Ingeniero, no está compartiendo pantalla. Por sí, disculpe, gracias. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Bueno, definimos entonces las dos variables arista, altura, tal como dice el enunciado. El programa definirá la variable arista, altura, facilísimo, y volumen de 16 bits. Entonces, bueno, arista, altura, definimos a nivel de 16, nivel de Word. Bueno, yo acá le he puesto algunos valores. ¿Qué más? Bueno, acá he llamado área, en realidad tendríamos que llamarlo, ¿qué dice acá? Volumen. Bueno, vamos a cambiarle entonces. Entonces vamos a definir la otra variable no inicializada que se llama volumen, ¿sí? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Hay un micrófono abierto, señores. Perfecto. Ok, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ok, ¿qué más dice el enunciado? ¿Qué más dice el enunciado? A ver, veámoslo. Luego, una vez que hemos definido, muy fácil, llamará una subrutina de nombre calcular, la cual recibirá dos parámetros en el siguiente orden. La variable arista por valor y la variable altura por valor. O sea, facilísimo. Y acá lo tenemos. Ok, empezamos entonces el programa en main. Y acá está el paso de parámetros, señores, sencillísimo. El primero tiene que ir al registro C, tal como dice el enunciado, está clarísimo. Dice primero la variable arista, segundo la variable altura. Bueno, acá lo tenemos entonces. Pasamos por valor. Las dos variables que hemos definido. Y eso es todo, señor. El paso de parámetros son dos parámetros por valor. Y luego llamamos a nuestra subrutina para calcular entonces el volumen. Y eso sería todo. Para calcular tenemos que elevar L al cuadrado. O sea, encontrar el área de la base que es un cuadrado. Entonces, muy sencillo. El primer parámetro, o sea, la arista, el lado del cuadrado, está en Cx. Le hemos pasado en Cx. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Copiamos a X y lo multiplicamos usando fácil el formato de dos operandos, dado que el resultado del volumen también debe ser de 16, o sea, del mismo tamaño. Listo, con esto habremos hecho L al cuadrado y luego lo que hay en AX lo multiplicamos en DX, que está a la altura que le hemos pasado acá. Bien, eso sería todo. Y me falta dividir entre 3. Okay, entonces, cuidado acá. Bueno, obviamente estamos trabajando con enteros sin signo. Obviamente no pueden ser alturas
y lados de un cuadrado negativo, ¿no? Bien, entonces no nos olvidemos de colocar en 0 dx, porque al realizar la división va a tomar, como sabemos, el dividendo de x a x, ¿no? Por ejemplo, tomamos un registro bx, 3, y hacemos la división. Ok, la división, ya estaría. El resultado de la división justamente queda en AX, donde debe retornar el valor, y al regresar el valor del volumen que está en AX que hemos calculado, acá vamos a cambiarle. Okay. Volumen le hemos llamado la variable. Y ahora desplegamos el valor del volumen, muy sencillo. Definimos un mensaje, volumen pirámide cuadrangular, como dice el enunciado. Lo vamos a desplegar, obviamente, dice el enunciado en decimal. Acá dice en decimal. Okay. Bueno, eso sabemos hacerlo, 2 pasos de parámetro. Sí, el primero, el mensaje en RCX, y el segundo, el volumen, lo pasamos a DX. Llamamos printf, no nos olvidemos de subrayar, y eso sería. Si ejecutamos el programa, ok, si ejecutamos el programa, el programa se llama pirámide. Ahí está el resultado, el volumen del pirámide cuadrangular. En este caso, con estos valores, pueden calcularlo, 30 y 70, me daría como resultado 21.000. Entonces, señores, a ver, ¿dónde pueden estar los problemas? Repasemos a ver para el futuro. Inclusive acá no le está pidiendo de definir en memoria estas variables, 2 inicializadas y una no inicializada, por supuesto. Entonces no lo vamos a ingresar, no dice el enunciado de ingresar por teclado, además que no hay ningún mensaje. Bien. Entonces yo creo que hasta ahí no hay problema. Entonces definimos, obviamente, a nivel de Word el volumen. También a nivel de Word, el enunciado dice que las 3 variables deben ser de 16. Bueno, y luego pasamos los 2 parámetros por valor. Estoy usando el registro CX y DX porque, cuidado, estamos con datos de 16, ¿no? Llamamos a la subrutina. La subrutina lo que debe hacer es tomar el lado, la arista, elevado al cuadrado. Bueno, acá lo tenemos. La arista al lado del cuadrado se lo hemos pasado en CX. Lo copio en AX y ahora AX por AX, L por L, será L al cuadrado, ya tenemos L al cuadrado, y lo que hay en AX, que es L al cuadrado, lo multiplicamos por la altura que está en DX.
Ok, ya tenemos, sí, esta expresión de acá. Me falta dividir entre 3. No nos olvidemos, sí, de colocar en 0 de X. ¿Se acuerdan cómo trabaja la división? Como no podemos usar datos inmediatos en la división, bueno, voy a copiar el 3 en un registro cualquiera, BX, y luego le digo div. Ok, al regresar podemos entonces almacenar, dado que el resultado de la división va a quedar en AX, el cociente. Lo guardamos en la variable volumen y luego desplegamos el resultado. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿Dónde puede estar el problema? No. A ver, ¿cómo haríamos entonces si les piden ustedes, en vez de definir estas variables, que el usuario introduzca la arista y la altura? Ok, ¿qué modificaciones hay que hacer en el programa? ¿Qué modificaciones tenemos que hacer? ¿Nadie? Primero los mensajes pidiéndolo. Claro, o sea, vamos a definir una variable arista. Le vamos a reservar a nivel de Word. 1. Ok. Y luego también tenemos que definir una variable de altura donde se va a almacenar la altura que va a ingresar entonces, que va a ingresar el usuario. Entonces esto ya no va, porque estos datos los vamos a capturar por teclado y los vamos a encontrar en estas mismas variables. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, ahora definiremos dos mensajes para, ¿qué cosa? Para indicarle al usuario. Mensaje 2, por ejemplo, define by, ok. Podríamos poner entonces un mensaje, ingresar arista. Podría ser eso. Luego otro mensaje, podríamos llamarlo mensaje 3. Y podríamos decirle al usuario ingresar altura, 2 puntos. Son simples mensajes. Ya con eso creo que estamos de acuerdo. Esto queda tal cual para mostrar el resultado. Ok, ahora ¿qué cambia acá? ¿Qué va a cambiar acá? Bueno, estas cosas que sabe. Vamos a solicitar al usuario que ingrese entonces la arista de la pirámide. Para eso desplegaremos primero el mensaje muy sencillo. Move RCX. Mensaje 2. Ok. Mensaje 2 y luego print. Bueno, eso ya lo hemos visto no sé cuántas veces.
Con eso hemos desplegado el mensaje. Ahora vamos a capturar el dato. Para eso, ¿qué más necesitamos? ¿Qué necesitamos acá en el segmento de datos? El formato. El formato, muy bien. El formato, cuidado acá. Creo que el formato es HD. Si voy a capturar, sí, un Word, un half doble. Bueno, y ahora escribo el scan S, y el scan S, lo sabemos, son dos parámetros. El primero es el formato, que ya lo hemos definido, para ver cómo va a capturar scanf el dato. Y luego el segundo será entonces en DX, perdón, en RDX. ¿Qué cosa? Como hemos llamado, arista. Okay. Bien, eso ya lo habíamos visto. Y luego con eso habríamos desplegado el mensaje. Y habremos capturado el dato, ¿sí? Y luego esto es repetitivo, podemos copiarlo. Ok, lo pegamos, y lo único que hay que cambiar en este caso sería ¿qué cosa? Mensaje 3, listo. Y en vez de arista, sí, lo demás es lo mismo. Okay, eso sería entonces, esto queda lo mismo porque los datos que va a ingresar el usuario los vamos a encontrar en la variable arista y altura, que en este caso no estaban inicializadas, hemos capturado por teclado. Okay, esto queda lo mismo, obviamente, y el despliegue del resultado también es el mismo. Lo único que hemos hecho entonces es ampliar el programa para poder capturar entonces los datos de entrada. Ok, queda todavía duda sobre printf y scanf. ¿Está claro? ¿Dónde ha estado la dificultad para algunos estudiantes? Son todas cosas que hemos visto. Tenemos que resolver esta expresión. Multiplicaciones y una división. Ok, señores, bueno, finalizamos acá, si no hubiera preguntas, y entonces continuaremos el día. Disculpe, ingeniero, una Sí. duda. Sí. Pasa que yo no estaba seguro de si podía enviarle a una subrutina datos de 16 bits. ¿Se puede? Claro que sí. Sí, como le digo, no estaba muy seguro, porque en los programas que vi que estaban en la parte de los comentarios decía que el formato AVI acepta, se los tiene que enviar en los registros de RCX y RDX, o sea, todo de 64 bits. Y lo que hice fue escribir los datos de entrada en 64 bits. Ya lo probé, el programa funciona, pero como le digo, está en 64 bits. A ver, lo voy a ver, pero
no le entiendo, Diego Rodrigo, le entiendo perfectamente, pero que el API diga RAX, RCX, R8, R9, significa simplemente que hay que usar esos registros. O sea que al límite sabemos que en nuestro procesador son registros de 64. Pero creo que hemos hecho y les he mostrado, por ejemplo, más de un programa, ¿sí? Donde, por ejemplo, los datos que ingresábamos los hemos visto a nivel de 32, ¿se acuerdan o no? Y otro programa, me acuerdo bien, y lo hicimos a nivel de 64. Cuando lo hicimos a nivel de 32, usamos, por ejemplo, usamos ECX. ECX, no RCX, igual EDX o R8D. ¿Sí? Igual puedo hacerlo si mis datos son de 16. Por eso que acá volviendo, bueno, ya estoy fuera de... Volviendo, hemos usado CX. Sigo usando el registro C, digamos, ¿no? Pero me acomodo al tamaño. Inclusive podría usar a nivel de byte. ¿Okay? Bien, lo voy a ver su programa, entiendo, lo voy a ver. Gracias. Pero ¿está clara la figura o no? Sí, ingeniero. Porque nosotros hicimos, yo le mostré un programa con datos de 32, entonces usábamos repito, el SX, etcétera, y también hicimos con datos de 64, entonces en ese caso sí, obviamente voy a usar RCX, etcétera. Muy bien, su pregunta lo voy a ver, no se preocupe, cualquier cosa de todas formas me avisa por el Ingeniero, número. tengo otra duda, es sobre ¿Sí? la función printf. Pasa ¿Sí? que cuando envío una palabra que tiene una letra con tilde, no me da, me muestra ese carácter. Sí, me olvidé decirle, no usen, porque no está en el código ASCII estándar, ya no me usen la letra ñ que no está en el código estándar, entonces podemos tener problemas, ¿de acuerdo? Usen nomás y no usen el acento al desplegar los mensajes por ahora en print. Porque como ustedes ven, le va a salir algunos caracteres medio raros, ¿no? Entonces, dos cositas. No usen acento cuando van a desplegar un mensaje, que pongan en comilla doble. Usen solo los caracteres ASCII estándar y no usen la letra ñ. ¿Ok? Muy buena pregunta, me olvidé de decirle. Bueno, voy a finalizar entonces. Nos vemos, señores, el día viernes. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias a usted, Diego. Gracias.